Bienvenidos a la clase teórica sobre lípidos, nivel CEPRUNZA. Mi nombre es Mario Cornejo y empezamos el tema del día de hoy. Lípidos. Al igual que los carbohidratos, los lípidos contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. La mayoría de los lípidos son insolubles en solventes polares, es decir, no son solubles en el agua y por lo tanto son hidrófobos, según Tórtora. Pero son solubles en solventes no polares, como por ejemplo el cloroformo, el éter y el benceno. Componentes de los lípidos. Los lípidos están compuestos de dos partes importantes que son los alcoholes y los ácidos grasos. 1. Alcoholes. Los alcoholes presentes en los lípidos son A. El glicerol, B. La esfingosina, C. El dolicol y D. El miricilo. El glicerol es un polialcohol conocido como propanotriol o glicerina. Es el alcohol más común y está formado por 3 átomos de carbono, como se ve en la figura. La esfingosina es un alcohol aminado, conocido como esfingol. Está formado por 18 átomos de carbono y forma generalmente las ceramidas. El dolicol es un poliisoprenoide formado entre 15 a 19 unidades de isopreno, con un grupo oxidrilo terminal, OH. Constituye estructuras resistentes como las ceras o membranas. El miricilo es un alcohol que presenta 30 átomos de carbono y se encuentra presente en la cera de las abejas. Ácidos grasos. Son moléculas formadas por cadenas lineales de átomos de carbono que poseen en un extremo de la cadena un grupo carboxilo, COOH. Su número de átomos de carbono es generalmente par, ya que se sintetizan a partir de unidades de 2 carbonos llamados acetilos. Los ácidos grasos pueden ser de tipo saturado e insaturado. A. Ácidos grasos saturados. Son aquellos donde los enlaces entre los carbonos son de tipo simple, un solo enlace entre carbono-carbono, con la misma distancia entre ellos. A temperatura ambiente están en estado sólido, es decir, formarían sebos como la manteca o mantequilla, siendo los más destacados el ácido láurico, que presenta 12 carbonos, el ácido mirístico con 14 carbonos, el ácido palmítico con 16 carbonos, el ácido margárico con 17 carbonos, y el ácido esteárico con 18 carbonos. B. Ácidos grasos insaturados. Son aquellos que pueden presentar dobles o triples enlaces entre los carbonos de su cadena, siendo que la distancia entre los carbonos no es la misma que las de los demás enlaces de la molécula. A temperatura ambiente, constituyen lípidos de tipo líquido, es decir, hablamos de los aceites, y están presentes en las plantas superiores, como las fanerógamas, y en los animales que viven a bajas temperaturas. Entre los más destacados tenemos el ácido palmitoleico de 16 carbonos, el ácido oleico de 18 carbonos, el ácido linoleico omega 6 con 18 carbonos y el linolénico llamado también omega 3 con 18 carbonos. Punto aparte de lo que dice el CEPRUNZA. ¿Qué es un ácido graso omega 3 u omega 6? Normalmente, en una cadena de carbonos de un ácido graso, el primer carbono se conoce como carbono alfa, el segundo como carbono beta y así sucesivamente. No importa cuántos carbonos presente el ácido graso, siempre el último carbono del ácido graso se va a considerar carbono omega. Como estos ácidos grasos son insaturados, presentan en alguna parte doble enlace. Si este doble enlace se encuentra a 3 carbonos del último carbono o carbono omega, se conoce como omega 3. Si este doble enlace se encuentra a 6 carbonos de omega, se le llamará omega 6. Enlace éster. El enlace éster permite la unión entre un ácido graso y un alcohol. Se forma cuando reacciona el grupo carboxilo del ácido graso y el oxidrilo del alcohol. En este proceso se libera una molécula de agua, como se observa en la imagen. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se dividen en 2 tipos, que son lípidos saponificables y lípidos insaponificables, según el cuadro.
Los lípidos saponificables son aquellos lípidos que tienen la capacidad de formar jabones, cuando sus ácidos grasos reaccionan con un álcalis o base como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. En tal sentido, al descomponerse liberan ácidos grasos y alcoholes. Aquí, en los lípidos saponificables, tenemos a los lípidos simples y a los lípidos complejos. A. Lípidos simples. Están constituidos por un alcohol y ácidos grasos unidos por enlaces éster. Estos lípidos simples se pueden dividir en glicéridos y séridos. Los glicéridos están formados por el glicerol como alcohol y 1 a 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Son considerados lípidos neutros ya que sus moléculas no están cargadas. Además, son no polares al no ser solubles en agua. Son conocidos como grasas, las que pueden ser sólidas, semisólidas o líquidas. Además, pueden ser de 3 tipos. Tenemos a los monoglicéridos, que es un glicerol con un ácido graso, diglicéridos, que es un glicerol con 2 ácidos grasos, y los más comunes los triglicéridos, que es un glicerol con 3 ácidos grasos. Los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de los ácidos grasos en plantas y animales, siendo compuestos eficientes de almacenamiento energético. Los séridos son conocidos como ceras y están constituidos por un alcohol de elevado peso molecular de 16 hasta 30 carbonos en su cadena monohidroxílico, es decir, con un solo OH, y un ácido graso saturado de cadena larga entre los 14 y 36 átomos de carbono. Los séridos son insolubles en agua y moldeables cuando son calentados, por lo que su función típica es servir de impermeabilizante, revistiendo las hojas, frutos, flores y tallos jóvenes. Asimismo, en los tegumentos de muchos animales, el pelo o las plumas. Entre los séridos más importantes tenemos al palmitato de miricilo, que es la cera de abejas, la anolina, que es la cera de la lana, la cutina, cera vegetal epidérmica, y la suberina, que es la cera vegetal de los tallos leñosos. B. Lípidos complejos. Son lípidos que están constituidos por un alcohol, ácidos grasos y otros compuestos químicos. Son moléculas anfipáticas, con una cabeza polar hidrofílica y una cola apolar hidrofóbica. Estos lípidos complejos se clasifican en: primer punto, fosfolípidos. Están constituidos por ácidos grasos, un alcohol, ácido fosfórico y una base generalmente nitrogenada, como la colina, la serina o la etanolamina. Son moléculas anfipáticas, cuya cabeza hidrofílica está constituida por un ácido fosfórico y una molécula nitrogenada, mientras que la cola, que es hidrofóbica, está formada por 2 ácidos grasos y un alcohol que puede ser glicerol o esfingosina. Su importancia radica en que son componentes de las membranas celulares. Segundo punto, glucolípidos. Están formados por un ácido graso, un alcohol aminado denominado esfingosina y un carbohidrato. Son muy abundantes en la membrana de las células animales y de protozoarios, donde forman al glucocálix. También abundan en el tejido nervioso. Entre los más importantes glucolípidos tenemos los cerebrósidos, abundantes en el cerebro, los gangliósidos, que son receptores de partículas virales, y los sulfátidos, que se encuentran en las membranas biológicas. Segundo punto, lípidos insaponificables. Son aquellos que no pueden formar jabones por carecer de ácidos grasos. En tal sentido, al descomponerse, no liberarán ácidos grasos ni alcoholes. Son considerados lípidos porque pueden disolverse en solventes orgánicos. Estos lípidos insaponificables se dividen en varios grupos: esteroides, isoprenoides, prostaglandinas y vitaminas liposolubles. A. Esteroides. Son lípidos derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. A este grupo pertenecen sustancias muy activas y de gran importancia en el metabolismo, como son el ergosterol y el colesterol. El colesterol es el precursor de los demás esteroides, hormonas sexuales, ácidos biliares y la vitamina D. Y el ergosterol está presente en los vegetales y en la membrana celular de los hongos. B. Isoprenoides. Están formados por la polimerización del isopreno,
El isopreno está formado por 5 átomos de carbono, como indica la figura. Clasificación de los isoprenoides. Los isoprenoides se clasifican en, primer punto, monoterpenos. Están constituidos por 2 isoprenos, es decir, un terpeno. Se encuentran en esencias vegetales como el mentilo de la menta, el pineno de la trementina, el alcanfor del alcanforero, la carnova de la alcarabea, el limoneno del limón y el geraniol del geranio. Sesquiterpenos. Están constituidos por 3 isoprenos. Destaca el famesol, que intervendrá en la síntesis del escualeno, que dará origen al colesterol. Diterpenos. Están constituidos por 4 isoprenos, es decir, 2 terpenos. Destaca el fitol, que constituye la cola hidrofóbica de la clorofila. Triterpenos. Están constituidos por 6 isoprenos, es decir, 3 terpenos. Son conocidos el escualeno y el lanosterol, que participan como molécula precursora del colesterol. Tetraterpenos. Están constituidos por 8 isoprenos, es decir, 4 terpenos. Destacan aquí los carotenoides, que son pigmentos amarillos, rojos y anaranjados presentes en las plantas. Politerpenos. Están constituidos por más de 8 isoprenos, varios terpenos. El más conocido es el caucho, que está formado por miles de moléculas de isopreno. C. Prostaglandinas. Son derivadas del ácido prostanoico y del araquidónico. En los mamíferos se encuentran en el pulmón, la mucosa gastrointestinal, el bazo, la glándula tiroides, el riñón, el líquido amniótico y en secreciones del endometrio. D. Vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. La vitamina A hace síntesis de pigmentos visuales en animales. La vitamina E se encuentra en las membranas biológicas y la vitamina K estimula la síntesis de algunos factores de coagulación sanguínea. Funciones de los lípidos. Los lípidos presentan las siguientes funciones. A. Función estructural. Hay lípidos que constituyen el 40% de las membranas celulares. B. Función energética. Participa como fuente de energía. Así, 1 gramo de lípido puede producir cerca de 9,3 kilocalorías, a diferencia de los demás alimentos, como las proteínas y los carbohidratos, que llegan a tener un promedio de 4 kilocalorías por gramo. C. Función termoaislante. Al almacenarse en el tejido subcutáneo, terminan formando una barrera que impide la pérdida de calor producido por el tejido muscular. D. Función reguladora. Algunos lípidos actúan como hormonas, como la testosterona y los estrógenos. Asimismo, las vitaminas A, D, E y K, que participan en procesos importantes como la fotorrecepción, absorción de calcio, antioxidantes y coagulación respectivamente. Fin del tema. Hasta aquí el tema correspondiente a lípidos. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos en una siguiente oportunidad.